Tenemos como tema para hoy: predica la buena nueva de Jesús el Cristo. Texto base: Isaías capítulo 52, versículos del 7 al 10. Repito, texto base. Isaías capítulo 52 del 7 al 10. Lo estamos titulando comprometido con predicar la verdad de Jesús el Cristo. O sea, el santo y fiel en Cristo Jesús tiene que estar comprometido con predicar la verdad de Jesús el Cristo. Y si queremos estar en la ola de la actualidad, diremos: el santo y la santa fiel debe estar comprometida o comprometido con predicar la verdad de Jesús el Cristo. Vamos a mirar o parafrasear los versículos, estos 4 versículos del libro de Isaías, capítulo 52, del 7 al 10. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión: reina tu Dios. Eso lo hizo nuestro Dios, Jesús, el Cristo, el Dios encarnado, el que el mismo Isaías dice que es un niño que vendrá y le llamarán su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Versículo 8: voz de tus atalayas alzarán la voz, allí estamos nosotros, juntamente jubilarán, porque ojo a ojo verán cómo torna el Señor a traer a Sión, prorrumpir a una en grito de júbilo. Lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. La voz de los atalayas es su iglesia, y el testimonio lo verán las naciones en todos los confines de la tierra. Miremos ahora algo que es básico, algo que es determinante, y que muchas veces este inicio nosotros no lo estamos viendo. A veces la gente que se llama seguidora de Cristo no se ubica verdaderamente a dónde está. Y por eso hay mucha gente que inclusive está hablando en estos términos que es parte de la iglesia verdadera. Y de eso se aprovechan muchos narradores de fábula para presentarnos otro evangelio, o para generar sencillamente divisiones. Cuando vamos a mirar algo, la iglesia ha sido escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto está basado en Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 4.
porque la carta a los Efesios es la carta de la iglesia. Y entonces la iglesia en primer lugar es un diseño de Dios, no es un diseño del ser humano. Dios la concibió desde antes de la fundación del mundo. Y esa iglesia es santa, ¿por qué? Porque Dios la ha apartado para Él. Y por lo tanto, si la iglesia es santa, todos los miembros de la iglesia son santos. Y luego dice, y sin mancha delante de Él en amor. Sin mancha porque ha sido lavada por la sangre del Cordero, con ese sacrificio perfecto, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero hay algo que es la marca de la iglesia, es santa, sin mancha, en amor. La iglesia vive en amor, en el amor de Dios. La marca de que un grupo o una persona es parte de la iglesia es que vive en el amor de Dios, en ese amor que habla 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo. Ese amor es el que, sobre el cual está caminando la iglesia. Por lo tanto, uno debe estar bien claro que si uno dice que es parte de la iglesia, tiene que tener bien claro que esa iglesia ha sido concebida por Dios desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, que esa iglesia es santa porque está apartada para Dios y todos sus miembros tienen que ser santos. El que no se sienta santo no es iglesia. Porque hay mucha gente que dice, pues, no, yo soy cristiano, ¿no? Yo les pregunto, haciendo un paréntesis, cuando Jesús el Cristo, y luego les voy a dar un dato numérico, cuando Jesús el Cristo pregunta a sus discípulos y les dice, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y uno le responde, unos están diciendo que eres un profeta, que eres Elías, ok, y le dicen cualquier cosa. Y luego él repregunta y dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Todos se quedan callados y luego interviene Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde el Señor? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque él se llamaba Simón. El que le cambia el nombre es el rey, ¿no? Y entonces, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo le pregunto, ¿con qué se queda usted? ¿Con la revelación de Dios acerca de Jesús o con la opinión de la gente? Particularmente me quedo con la opinión de Dios. Así estamos actualmente en el mundo. Cuando nosotros estamos diciendo que la iglesia es santa, por lo tanto sus miembros tienen que estar convencidos que son santos, porque si solamente se presentan como cristianos, entonces no están tomando la opinión de Dios, no están tomando sencillamente la identidad que nos está señalando el Espíritu Santo. Porque la porción en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, que dice que en Antioquía fue la primera vez que a los creyentes le llamaron cristianos. Y ahí, en ese lugar, en ese momento estaba Pablo y Bernabé sirviendo. Entonces el apóstol Pablo lo escuchó. Pero ¿qué cosa era? El término cristiano que era la opinión de la gente. La gente les decía cristianos.
La gente, pero no Dios. La gente, pero no la palabra de Dios. Porque luego, en el mismo Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 26, cuando Pablo predica y se defiende, y luego se dirige a Agripa para mostrarle que él era un hombre lleno del poder de Dios, pero también era un hombre de bien, lo que le responde Agripa a Pablo, le dice que por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. ¿Y cuál es la opinión de la época de cristiano? Era un término burlonesco. Se estaba burlando de Pablo. Y ojo que Pablo escucha esos términos, él en su cara se lo dicen. Se lo dicen en Antioquía y se lo dice a Agripa, Herodes Agripa. Yo le pregunto, ¿cuántas veces el apóstol, al escribir sus cartas, porque Pablo es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, ¿cuándo utiliza el término cristiano? Yo quiero que me enseñen, por favor. Que los grandes doctos, que los que dicen que hablan la palabra de Dios y todo lo demás, y que se mueven en función de la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra cristiano, 0 veces. Él no la utiliza 0 veces. Pregunto, ¿cuántas veces aparece la palabra cristiano o cristianos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, como plural, aparece una sola vez en Hechos de los Apóstoles 11:26 y aparece 2 veces en Hechos 26 y aparece también en Primera de Pedro capítulo 4. Pero Pedro la refiere y le dice que nosotros debemos de soportar, ¿qué cosa? Que debemos de soportar como cristianos. ¿Por qué? Porque en el contexto correcto, el que le llamen a alguien cristiano en el contexto de los apóstoles significaba burla. Se estaban burlando de ellos. Entonces nosotros hemos incorporado con el tiempo, con la historia, la palabra cristiano como si viniera de Dios. Esa palabra no viene de Dios, viene de los hombres. Y como el caso de Jesús, cuando Él, ¿por qué estoy dándole mucho tiempo a esto? Porque esto es determinante, porque esto es fundamental, porque aquí nos estamos equivocando todos. Le doy otro dato. La palabra cristianos aparece en plural una vez en el Nuevo Testamento y en singular 2 veces. Y ahora le voy a decir algo. La palabra santos, que estamos llamados a ser santos, aparece en el Nuevo Testamento 79 veces. Solo 2 referidas a los santos ángeles y los demás referidas a la iglesia. ¿Con qué se va a quedar? ¿Con la palabra de los hombres? ¿O lo que dice la palabra de Dios, que todos estamos llamados a ser santos? Ahí está el quid del asunto y no nos damos cuenta. Y estamos ciegos y nos hemos vuelto nominales. Y otro ejemplo, usted hace una encuesta y a todo el mundo salga a la calle y pregúntele si es cristiano, y la gran mayoría, en un 95%, le va a decir que sí. Pero cámbiale la pregunta y pregúntele a esa gran mayoría que usted le ha preguntado si es cristiana, ahora le va a preguntar si es santa. ¿Usted es santo? Y entonces la gente no le va a saber qué decir, porque la gente no cree que es santa. El ladrón de la esquina cree que es cristiano, pero cuando usted le pregunta si es santo, le va a decir que no. El que está adulterando los productos, usted le pregunta si es cristiano, le va a decir que sí, pero pregúntele si es santo. El avaro,
etcétera, etcétera, el inmoral le va a decir en su cara que es cristiano, pero jamás, de los jamases, le va a decir que es santo o santa. Ahí está la diferencia. ¿Ya entendió, hermano? ¿Ya entendió, hermana? Estamos llamados a ser santos y fieles. Y está el quid del asunto. ¿Y quién nos da la posición de santos? Jesús de Nazaret. Y esto es posible por medio de la fe en Jesús el Cristo. Jesús vino para que seamos santos. Jesús vino para que seamos fieles, para que seamos adoradores. Y esto es por medio de la fe. Yo creo en Jesús el Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso nos convierte en sus hijos por adopción. Somos hijos adoptados de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Donde la presencia del Espíritu Santo, al ser redimidos, al ser comprados de nuevo, por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, por una única ofrenda que nos hizo perfectos para siempre, y nos equipa para serle fiel en Jesús el Cristo. Ahí está. Solo la presencia del Espíritu Santo hace que nosotros le podamos serle fiel a Jesús el Cristo. El Espíritu Santo hace la diferencia. No son las doctrinas humanas, ¿no? Porque las doctrinas humanas quieren copiar a Dios, quieren copiar a Cristo, quieren copiar a la iglesia pristina, donde se vivió sencillamente, todos pusieron sus cosas en común y nadie decía ser dueño de nada, y todos vivían en el amor de Cristo. Eso es el verdadero comunismo de Cristo. En el mundo jamás va a haber un comunismo. ¿Por qué? Porque eso solamente se logra en el poder del Espíritu Santo. Y los que proponen eso, o sea, el falso comunismo, son unos mentirosos, porque sencillamente no tienen el Espíritu Santo y no creen en Dios. Sigamos, aquí la clave es creerle a Dios, que somos sus santos. Si usted no cree que el santo no es de Dios, si usted no cree que el santo no se ha convertido a Cristo, y si usted quiere que le sigan llamando cristiano, solamente es un religioso, no es un santo. Y para entrar al reino de los cielos se necesita ser santo. Y Pedro, en esa misma carta que habla de que suframos como cristianos, lo primero que dice en el capítulo 1, versículo 16, dice Dios: ser santos, porque yo soy santo. Dios, yo le voy a creer a Dios, no a la opinión de la gente. Y Dios lo que quiere es que uno sea santo por la justicia perfecta de Jesús el Cristo. Y nuestra responsabilidad, o sea, esa es la responsabilidad de Dios. Dios me ha dado el estatus de santo a través del sacrificio perfecto, único, que ha hecho Jesús, y que nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¿Y cuál es mi responsabilidad mía? Es serle fiel hasta el final. Más que cristianos, creyentes, somos santos y fieles. Ya usted escuchó las comparaciones que he dado, que estamos llamados a ser adoradores de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dios en el 5:24 o el 4:24 de el libro de San Juan. ¿Sabe lo que dijo? Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y tú, para ser un verdadero adorador de Dios, necesitas ser un santo y fiel. Y si tú eres un santo y fiel, vas a poder llevar a cabo
la promesa que dice Jeremías 17:14. Tú le vas a poder orar a Dios y le vas a poder decir cuando estés en una situación límite. Si es que alguien está enfermo, tú vas a poder orar y le vas a poder decir, o le vas a poder enseñar a alguien a decir: Señor, sáname, Señor, sálvame, porque tú eres mi alabanza, porque tú eres mi adoración. Si Dios es tu adoración, le vas a poder decir con toda libertad en este tiempo de enfermedad, le vas a poder decir a Dios: Señor, sáname, Señor, sálvame, porque tú eres mi alabanza. Entramos rápidamente a desarrollar la idea central del texto. Era necesario ubicarnos como santos y fieles, adoradores de Dios. Era fundamental eso. A partir de ahí, digamos lo siguiente: este encargo solemne que hace la divinidad en la persona de Jesús, el Cristo, fue respaldado por la presencia misma de Dios en cada momento que el Hijo del Hombre estuvo en misión en la tierra. Ese es el versículo 7. Eso lo ejecutó Cristo Jesús. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice la descripción del evangelista Juan, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así fue su misión, y cumplió con su misión y nos dio la victoria, y nos ha hecho santos, y nosotros estamos llamados a ser fieles. Este mismo mandato se lo deja, o sea, ahora nosotros somos los atalayas, ahora nosotros somos los que tenemos que levantar la voz. Por eso es que si tú eres santo y fiel, no puedes permanecer callado. ¿Recuerdan la vez que ellos estaban en el pórtico de Salomón y llegaron las autoridades religiosas con las autoridades civiles a prohibirles que no hablasen en el nombre de Jesús? Y ellos respondieron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos tampoco dejar de hablar lo que vemos que ocurre en nuestra vida y lo que escuchamos de la palabra de Dios. No podemos callarnos. Esa es la actitud correcta y verdadera del santo y fiel. Entonces, este mandato es para cada uno de sus adoradores, a anunciar las buenas nuevas de Jesús el Cristo a todos los seres humanos. Y esas buenas nuevas es que Dios salva y que Dios sana. Y al igual que sucedió en su misión terrenal, nuestro Dios fuerte nos garantiza su presencia en cada evento de nuestra misión terrenal, por medio de su Santo Espíritu en cada santo y fiel. Por lo tanto, no tengamos ningún miedo, ninguna restricción de comunicar la verdad de Cristo Jesús. Y si viene, y si es tiempo de que nos persigan, será un privilegio ser perseguidos por el nombre de Dios. Mire usted, la iglesia pristina tuvo ese privilegio. Estuvieron dispuestos a poner sus vidas por causa de la palabra de Dios. Vamos a caminar rápidamente porque esta es la misión de Cristo Jesús. El versículo 7, ¿qué hizo Cristo Jesús? Sus pies son hermosos. Hermosos son los pies de Cristo Jesús sobre la tierra, claro, porque Él prácticamente le puso un antes y un después a la vida en la tierra. Lo antes de Cristo y lo después de Cristo. Él nos atrae. Acá hay un error digitacional. El alegres nuevas, ¿no? En alegres nuevas. ¿Qué más estamos contextualizando el texto? Nos anuncia la paz. ¿Qué más?
trayéndonos nuevas del bien, publicándonos su salvación. Le dice a su pueblo en el estado sempiterno que es Dios el que reina. Porque su pueblo, si bien es cierto, inicialmente es Israel, el apóstol nos muestra el misterio, nuestro apóstol Pablo nos muestra el misterio y nos dice, ¿qué cosa nos dice nuestro apóstol? Nuestro apóstol nos dice que le dice a su pueblo que Dios ha hecho de los dos pueblos uno, del pueblo gentil y del pueblo judío, y lo ha resumido en la iglesia y lo ha unificado en la iglesia, esa iglesia que Dios la concibió desde antes de la fundación del mundo, esa iglesia que es santa, esa iglesia que Dios ha redimido y que anda en el amor. Esa a esa iglesia Dios la va a llevar a un estado sempiterno. ¿Por qué sempiterno? Porque tenemos inicio, pero no vamos a tener final. ¿Y qué le dice el Señor? Dios es el que reina. ¿Cuándo se malogró todo? Cuando el pueblo le pidió rey. Y Dios le dijo, pues si yo soy tu rey, no, yo quiero un rey de carne y hueso. Ahí está. Desde ahí estamos sufriendo en el mundo. Luego, Dios un día restaurará todo y Él será el que reine. Por lo tanto, nuestra misión, ¿qué cosa es? Soy un atalaya de Dios, que alzo mi voz y grito con júbilo, que todos verán con sus ojos. ¿Qué cosa van a ver con sus ojos? Que el Señor restaurará a su pueblo. Alégrense ruinas de Jerusalén hasta lo sumo. Es lo que dice Isaías, porque el Señor ha consolado y redimido a Jerusalén. Desen cuenta de algo. Yo cuando utilizo colores ahí, tienen un mensaje subliminal que de repente no nos damos cuenta. Ahí el primer color es verde, estamos hablando de la Jerusalén de la tierra, y la Jerusalén de arriba, o sea, la nueva Jerusalén, la que Dios va a redimir, ¿no? Es la Jerusalén celestial. Por eso ahí está apareciendo de celeste Jerusalén. El Señor ha mostrado su poder a la vista de todas las naciones. Sí, lo está haciendo. Estamos llegando al final para que los confines de la tierra vean su salvación. La salvación está siendo predicada, está siendo comunicada a todas las naciones. Ninguna nación va a tener excusa. Miremos las aplicaciones. En primer lugar, deja que Dios tenga en ti, haga de ti un siervo o una sierva consagrado o consagrada de su palabra. En segundo lugar, mantente preparado o preparada en cada ocasión, sea conveniente o no, para proclamar e instruir pacientemente en la palabra a quienes no entienden o la aceptan. Luego diremos, no te frustres cuando encuentres oposición. ¿Por qué? Porque la obra no es tuya, la obra es del Espíritu. Tú solo comunica, tú solo sé obediente, sé fiel a Dios hasta la muerte y no dejas de hablar lo que estás viviendo y lo que te está hablando la palabra de Dios. Continúa manteniéndote firme. Sé incansablemente fiel en las cosas que Dios te ha encargado hacer para la edificación y extensión del reino de los cielos, para testimonio en todos los confines de la tierra. Finalmente, llegamos a las siguientes conclusiones. Somos privilegiados de haber sido escogidos por Dios
para anunciar las buenas nuevas de salvación de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Sí, somos privilegiados. Tú que eres santo y fiel, eres un privilegiado, porque dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro que los ángeles anhelan hacer el trabajo que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso es que somos privilegiados. Y entonces, si eres un privilegiado, sigue anunciando las buenas nuevas de salvación. Luego, Dios nos ha dado este encargo y estamos en su presencia y vamos a dar cuentas si le obedecemos. Sí, hay cuentas. ¿Por qué? Porque Dios no solamente va a dar salvación, sino también Dios va a dar recompensas. Y las recompensas van a ir con los fieles que han hecho la voluntad de Dios en extender su reino y su justicia. Ahí están las recompensas. Por eso es que la palabra habla de coronas. Luego, teniendo presente que la humanidad escucha a sus maestros conforme a sus pasiones y deseos, solo siendo humildes y obedientes de corazón, con vida entregada, guiados por el Espíritu Santo, como santos y fieles adoradores que vivimos haciendo discípulos a todas las naciones. La gran pregunta es cómo dar a conocer el mensaje en la práctica. Permíteme unos 5 minutos más, ya termino, para mostrarte cómo es que podemos presentar la verdad de Dios a las personas que no la conocen. La primera verdad es, y esto hay que tenerlo presente, Dios me ama aunque soy pecador. Y eso hay que dejarlo bien claro. Todos somos pecadores. Romanos 5:8 dice la palabra, bueno, la voy a parafrasear, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, aquí en el contexto bíblico, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Porque si fuera un sentimiento, Dios nos hubiera aplastado, Dios no nos hubiera mirado jamás. Pero no, nosotros podemos decir que Dios no existe, nosotros podemos decir, escupirle a Dios, podemos hablar barbaridades de Dios. Nuestra ignorancia nos puede hacer actuar o hablar en contra de Dios. Pero Dios nos da una respuesta: te amo, aunque seas pecador. Te amo aunque seas rebelde, te amo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda verdad es que el pecado me aparta de Dios. La paga del pecado es muerte. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dios es 3 veces santo. Y si yo soy pecador, estoy apartado de Dios. Tercera verdad: Cristo es el único camino que me lleva a Dios. Hay un solo camino a Dios. No hay otro camino. No cometamos el error, porque Juan en el capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y qué es lo que condena a Dios? Es que nosotros levantemos culto a los muertos. Ningún muerto, por más santo de Dios, tiene la autoridad de Cristo. Los apóstoles no tienen esas prerrogativas.
ni ningún ser humano en el plan de salvación, ni los patriarcas, ni los reyes, ni los profetas. No, nadie tiene esa prerrogativa. El único camino que nos lleva a Dios es Jesús el Cristo. Y 1 Pedro 3:18, usted léalo en su casa, nos dice que el que no había cometido pecado, el que era santo sin mancha, se compadece de nosotros y se hace partícipe con nosotros de la muerte. Cristo es el único que nos salva, no hay otro. Usted me va a decir, no, pero yo mi papá se acaba de morir y es mi ángel. No, no es su ángel. El ser humano cuando se muere no pasa a ser ángel. Eso es una mentira, es una aberración, eso es una abominación. El único que me lleva a Dios, el único que me lleva al Padre, es Jesús el Cristo. Y por último, la cuarta verdad para todo aquel que no conoce a Dios es que si tú no recibes y crees en Jesús, no puedes ser un santo y fiel. Y luego vas a caminar con Él toda tu vida. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 3:26 dice que uno es el justo, y ese es Dios, y uno es el que justifica, y ese es Jesús, al que es de la fe de Jesús. Tú eres de la fe de Jesús. Si eres de la fe de Jesús, entonces un día Dios te va a justificar delante del Padre. Y el 10 del 8 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se declara para salvación. Ahí está. Es una manera que usted puede utilizar esto para hablarle a la gente que no conoce de Cristo, de que Cristo quiere que sea un santo y fiel para ser un verdadero adorador de Dios. Porque esa es la única forma, esa es la única manera de entrar al reino de los cielos. Les voy a dejar aquí una descripción, porque yo tengo otros estudios que también ya he subido en este canal, ¿no? Ahí está, puede ver otros estudios en el canal YouTube Jorge Luis Purizaga Ruiz, junto ahí pegado. Usted entra a YouTube y pone mi nombre y ahí puede acceder al estudio de toda la carta a los Efesios, de toda la carta a los Filipenses y de toda la carta a los Colosenses. Y luego voy a estar subiendo otros estudios. Ok, se viene el estudio de la segunda venida de Cristo desde la posición premilenial, porque ya habíamos presentado la posición amilenial. Y también, si usted quiere apoyar este ministerio, ¿no? Ahí está el sustento en Gálatas 6, del 6 al 9, ¿no? Puede tranquilamente dar una ofrenda para este ministerio en esa cuenta que está apareciendo del Banco de la Nación del Perú. Muy bien, que la gracia de Dios nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. Estamos abriendo nuevamente este tiempo que lo habíamos dejado desde abril. Vamos a empezar todos los domingos, Dios mediante,
y vamos a empezar con la segunda venida de Cristo desde la posición premilenial. Que la gracia del Señor nos continúe bendiciendo